Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y abran sus Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas 6. Esta mañana vamos a meditar sobre la porción del versículo 1 al versículo 11. Lucas capítulo 6. Versículos 1 al 11. Y bueno, le voy a dar lectura, dice así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito que en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque podemos descansar en que ella es confiable, de que podemos, Señor, encontrar guía para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú seas con nosotros, que tú nos des el entendimiento para poder guardar estas cosas, para poder ponerlas por obra, para poder vivir en términos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a negar todo deseo de la carne, Señor, de desobedecerte, de buscar nuestros propios afanes, Señor, y que vivamos, Señor, complaciéndote a través de nuestras vidas y de la obediencia, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues mientras vamos avanzando en Lucas, pues vamos viendo cómo ya el roce entre Jesús y los fariseos pues empieza a volver más intenso, ¿sí? Lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 5, fue cómo esta diferencia, ¿sí?, de ideas, esta diferencia de prácticas, pues empieza a generar un roce natural. Cuando hablábamos, por ejemplo, en Romanos, hablaba yo acerca de que es inevitable encontrarnos con un choque cultural cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios y a su palabra. Es inevitable. Entonces, en el caso de lo que nos está narrando Lucas, en el capítulo anterior, ¿sí?, recuerdas este banquete que hace Leví o Mateo en honor a Jesús, cómo los fariseos de alguna manera se molestaron, se inquietaron porque no practicaban las mismas cosas que practicaban ellos, ¿sí? Ellos veían a los discípulos, de entrada les molestó que Jesús estuviera sentado a la mesa con publicanos, con hombres pecadores, ¿sí?, con la peor clase de hombres que podría haber a la vista de los judíos, que eran los recaudadores de impuestos. ¿Cómo puede ser que Jesús esté sentado a la mesa con ellos? Eso fue el primer choque, ¿verdad?,
que vemos que sucede en este banquete, pero después viene otro que tenía que ver con el ayuno. No sé si recuerdas, ¿sí? Que ellos también se molestaron diciendo, pero ¿por qué tus discípulos no practican lo mismo que hacemos nosotros? No ayunan así como lo hacemos nosotros, no ayunan incluso como lo hacen los discípulos de Juan, sino que tus discípulos están comiendo y bebiendo como si estuvieran en gran fiesta. Y Jesús les corrige esto diciendo, bueno, es que yo estoy con ustedes. Entonces no hay necesidad de que en un banquete, en una fiesta de bodas, pues nos pongamos a ayunar, porque el ayuno representaba tristeza, lamentación y un anhelo por algo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad, porque por eso, por lo que ayunan, ya está aquí. Estoy aquí con ustedes, entonces, ¿por qué hacerlo? Pero hubo un choque ahí cultural, ¿sí? Los fariseos ponían por encima, digo, ahora que estamos hablando del tema de la reforma, ponían por encima de la ley sus propias tradiciones. Es que nosotros ayunamos, es que nosotros hacemos esto, nosotros practicamos esto y tus discípulos no. Entonces había un choque. Ahora, los fariseos tenían más celo por sus propias tradiciones que por la ley de Dios. Y en el capítulo anterior vemos cómo Jesús no está condenando la práctica del ayuno. Él no está diciendo que el ayuno es pecaminoso y que no deben de ayunar. No lo está haciendo. Él mismo ayunó, ¿sí? Sino que no era necesario ayunar porque Él estaba ahí con ellos. Ahora, en esta ocasión ya no están en el banquete, ya no están en esa fiesta, sino lo que nos dice Lucas es que están en un día de reposo. Se encuentran en el día de reposo y aquí es importante recalcar ciertos aspectos sobre el día de reposo. Seguramente ahí en tu Biblia, ahorita que vimos día de reposo, viene un asterisco, viene una marca que te dice que significa sábado. Cada vez que menciona ahí en el Nuevo Testamento el día de reposo o la frase, te va a llevar ahí a una nota que dice sábado. Esto haciendo referencia ¿a qué? Al Sabbat. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que Sabbat no significa sábado, así como el día que nosotros conocemos, sino que Sabbat, su significado es reposo. Eso es lo que significa, ¿sí? No sábado. Y esto lo menciono porque podemos llegar a pensar cuando leemos este pasaje que Lucas lo que se refiere es que era un sábado, el día en el que se encontraban. No, era un día de reposo, ¿sí? De hecho, el día de reposo podía caer en cualquier día de la semana. Un día de reposo podía ser, por ejemplo, para nosotros un jueves, o podría caer en un lunes, no necesariamente en un sábado, ¿sí? Sino el día de reposo podía caer en cualquier día de la semana como lo conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos no se basan en el mismo calendario, no se basaban en el mismo calendario como nosotros, sino que tenían un calendario distinto. Es por eso que podía caer en distintas fechas, no necesariamente el sábado como lo conocemos nosotros. Ahora, el punto aquí es que este nuevo enfrentamiento entre fariseos y Jesús se llevó a cabo en un día de reposo. Entonces ya quedó claro que no es necesariamente un sábado, sino un día de reposo. Y nos dice Lucas que en el primer caso los fariseos se encontraron, porque aquí en la lectura vemos dos casos. Uno en donde los discípulos recogen espigas y el segundo, ¿sí?, en la sinagoga donde hay un hombre con una mano seca. Entonces Lucas nos habla en este primer caso, ¿sí?, que los fariseos encontraron a los discípulos restregando con las manos espigas, o podríamos decir desgranando, ¿sí? Espigas, ¿para qué? Para comerlas, ¿ok? No era porque era el parte del trabajo de los discípulos, recoger espigas y desgranarlas, no, sino porque tenían hambre. Entonces los fariseos ven a los discípulos de Jesús haciendo esto y se indignan y se molestan porque lo estaban haciendo ¿qué? En el día de reposo.
¿Ok? Y esto les llamó mucho la atención porque significaba una violación al cuarto mandamiento. Ahora, quiero que leamos lo que dice la ley. Y esto es lo que nos va a dar mucha luz para poder entender estos pasajes. ¿Qué es lo que dice la ley acerca del día de reposo? Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15, hablando sobre la ley de reposo, del día de reposo, perdón, dice lo siguiente. Deuteronomio 5, versos 12 al 15, dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. A ver, entonces, según lo que leemos aquí, ¿cuál es el énfasis del día de reposo? ¿Es ¿el qué? El descanso, el reposo. Ese es el énfasis principal, ¿sí? Pero esta ley, si tú te fijas, está hablando en un contexto de liberación de la esclavitud. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que esta ley está enfocada a la cesación del trabajo, ¿sí? A no trabajar, a cesar de las obras mundanas. Obras mundanas me refiero a pues los hobbies, las cosas que normalmente hacemos en el día a día, ¿verdad? Trabajar, que bueno, que vas al gimnasio, que vas a hacer esto, que compras las cosas, vas al mercado. O sea, todas estas cuestiones, ¿sí? Del día a día, como se menciona incluso en el Catecismo Menor, todas estas recreaciones mundanas, ¿sí? Dice, déjalas a un lado. Y es un día especial para el Señor. ¿Pero qué? ¿Para hacer qué? ¿De qué manera nosotros santificamos? ¿De qué manera nosotros apartamos este día? Dice, descansando en Él. Es por eso que el mandamiento no solamente se queda con el individuo, no es solamente para ti, sino dice que el mandamiento va a permear a la familia, a tus siervos, incluso a tus animales, ¿sí? Entonces, esta ley tiene como el propósito, como principal propósito, anunciar la liberación del pueblo del pacto. Ahora nosotros, se nos hace muy común hablar de un día de reposo. Y sí, pues claro, incluso hasta podríamos argumentar que hasta por ley debemos de tener un día de descanso, ¿verdad? Pero esto no siempre fue así. Es por eso que el Señor menciona aquí, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Ellos no tenían un día de descanso. Si te fijas, de hecho, cuando Faraón empieza a reconocer que Israel empieza a crecer en número, él se espanta y dice, estos se van a volver en contra de nosotros, entonces dales más trabajo. Imponles una carga más pesada para que dejen de estar pensando en que igual pueden ser más grandes que nosotros y nos puedan quitar el poder o la autoridad. De hecho, cuando Moisés se acerca a Faraón para decir, deja ir al pueblo, adorar a Dios al desierto, Faraón mismo le dice, tienen mucho tiempo libre estos, entonces imponles más trabajo. Entonces esto del día de reposo es algo relativamente nuevo en la historia, ¿sí? No es que siempre ha habido un día de descanso en las culturas paganas, no es así. Es por eso que el Señor dice, acuérdate que fuiste siervo y que Jehová tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el Señor los liberó de la esclavitud, ¿para qué? Para darles
un día también de descanso. Y este día tenía que permear a los hijos, a los siervos, a los animales. Entonces estamos hablando que el día de reposo sirve también como una herramienta de evangelismo. ¿Sí? Entonces, esto significa, fíjate que la ley tiene como propósito, como mencioné, de anunciar la liberación del pueblo del pacto, de la victoria del Señor sobre sus enemigos. Eso es lo que representa, ¿sí? El que estemos nosotros este día aquí reunidos, el que no estemos afanados por el trabajo, por las deudas, sino que vengamos aquí y estemos descansando en el Señor, esto está anunciando que la victoria del Señor sobre los enemigos. El Señor pelea esta batalla mientras nosotros nos regocijamos en Él, mientras nosotros descansamos en Él. Ese es el principio. Ahora, Dios en Génesis instituye el día de reposo cuando dice en capítulo 2, versos 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, esto significa que Dios necesitaba un reposo, necesitaba descansar, porque fue muy arduo el trabajo de hacer todo. No, sino que Él estableció un orden, un ejemplo para los hombres, ¿sí? De que 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a descansar. Ese es un patrón que Dios estableció en la narración de la creación. ¿Cuál es este patrón? Trabajo y después descanso. El querer incluso ir y voltear este patrón, decir, bueno, primero descanso y después trabajo, va en contra del orden que Dios estableció. Entonces hay que trabajar y después descansamos. Entonces entendemos que el día de reposo está escrito o fue dado tanto en un contexto de liberación como en un contexto de trabajo. ¿Okay? Entonces el énfasis del día de reposo es el descanso, es el reposo. ¿Okay? Los fariseos impusieron cargas pesadas sobre los hombres, haciendo que este día, que tenía que ver con el descanso, con reposar, ¿sí?, fuera una carga más que lo que pues realmente había sido o para lo que había sido instituido. Y es interesante notar aquí cómo para los fariseos la ley de Dios había pasado a un segundo plano, ¿sí? Sus tradiciones ahora eran la norma. ¿Recuerdas lo que dijeron en capítulo 5? ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo que nosotros? Nunca fue ¿por qué no hacen lo que dice la ley? Sino es ¿por qué no hacen lo que decimos nosotros? Para ellos, ¿sí?, sus tradiciones eran la norma, ¿sí? Y según las mismas, cualquier tipo de trabajo en el día de reposo era una violación, incluso recoger espigas y comerlas. Eso era una violación del mandamiento. Entonces, cuando realmente nos ponemos a pensar en esto, vemos cómo eran tan estrictos en estas normas. Incluso desgranar una espiga y comerla era para ellos ya una violación, ¿sí? En esto podemos ver cómo las leyes de los hombres, y esto hablando ya en términos generales, no tienen misericordia. Porque no juzgan rectamente, ¿sí?, viendo las leyes para el bien de los hombres, sino que juzgan poniendo la ley del hombre por encima de cualquier circunstancia, porque su base es una moralidad ajena a la de Dios. Ahora, en este punto vemos cómo había un choque cultural, o cómo se había dado ya un choque cultural. Y es importante notar que este choque se dio, no tanto, o sí, por lo que Jesús decía, pero más que nada, ¿por qué? Por lo que Él hacía. La iglesia, por ejemplo, puede predicar lo que le guste, pero cuando vive en términos de eso que está predicando, ahí es cuando ya se empieza a poner tensa la situación.
Podemos predicar en las iglesias que Jesús es rey, que Jesús es el Señor de señores, rey de reyes, que Jesús tiene dominio y repetir el Salmo 24, ¿verdad? Día y noche decirse, a ver hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al rey de reyes. Una cosa es hacer eso y otra cosa es vivir en términos de eso. Porque cuando ya empiezas a vivir en términos de que hay un rey, ¿sí? Y no es el presidente, y no es el rey, y no son los gobernantes, ahí es donde va a empezar a haber problemas. Ahora, en el capítulo anterior, ¿sí? El problema era porque comían y bebían. Ahora, en esta ocasión era porque comían y estaban, entre comillas, trabajando, según los fariseos. Entonces cuestionan a Jesús por este asunto, y Jesús, siendo el Señor del sábado o el Señor del día de reposo, ¿sí? Él no los fulmina ahí, sino que les instruye y les remonta a un evento del pasado. Y era un evento que pudiera uno pensar, pues era conocido por ellos. Pero incluso Jesús les dice, ¿ni aún esto habéis leído? O sea, ustedes que son los más estudiosos de la ley de Dios, los que son más estudiosos de las Escrituras, ¿no leyeron esto? ¿Se pasaron de largo cuando vino este pasaje? ¿Sí? Y este evento fue cuando David y sus acompañantes comieron de los panes de la proposición. Entonces, fíjate, está poniendo en una balanza, ¿sí? Para que ellos mismos juzguen. A ver, evalúa tú solito qué es lo que está pasando en esta situación, ¿sí? En esta ocasión David llegó con el sacerdote, ¿para qué? Para comer de los panes de la proposición, ¿sí? Los cuales eran exclusivos para los sacerdotes. No estaba hablando de ir por el campo y recoger espigas, no, está hablando de meterse al templo y tomar pan que era exclusivo para los sacerdotes. Entonces, si pudiéramos estar hablando de grados, estamos hablando de un grado más complicado, el de David. Y fíjate lo que dice, este pasaje lo encuentras en Primera de Samuel, capítulo 21, versos 1 al 9. Ahora, en el contexto de lo que está pasando aquí, en este pasaje, en Primera de Samuel, David está siendo perseguido por Saúl. Entonces David está peligrando su vida, y dice aquí el pasaje, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Entonces Ahimelech tal vez no tenía todo el contexto de lo que estaba pasando con David, sino que le sorprendió que estuviera ahí, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto en que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, en este episodio David está siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Y en un momento de necesidad fueron al sacerdote Ahimelech en busca de alimento, tenían hambre y el alimento les fue dado. Ahora, este pan, según la ley, solamente podía ser comido por los sacerdotes. Sin embargo, David estaba en un momento de necesidad y hambre. Entonces hay un dilema aquí. El pan que se les dio había sido retirado de Jehová o de la presencia de Jehová para poner otros panes
frescos, ¿verdad? Calientes. Entonces estos panes que quitaron ya habían cumplido su función y podían ser comidos por los sacerdotes, ¿sí? No es de que los sacerdotes pudieran llegar y quitar los panes de la presencia de Jehová y comerlos, no, sino ellos los comían una vez que eran retirados. Pero aún así la ley decía es exclusivo para ellos, ¿sí? Entonces, el dilema es, ¿fue lícito dar estos panes que según la ley son solo para los sacerdotes? ¿O se debe dejar de lado la misericordia por cumplir la ley? Entonces es un dilema donde dices, bueno, o cumplo lo que dice aquí la ley o hago misericordia. Ajá. Entonces al parecer la misericordia es el motor del juicio, ¿sí? A que está alineada con lo recto. Y Jesús recuerda este episodio justamente para ver o para hacerles ver que la misericordia está atada a la ley de Dios. Cuando estás buscando, ¿sí?, cumplir la ley de Dios, y eso es importante, cuando estás buscando cumplir la ley de Dios, pero a tu paso atropellas la misericordia, estás violando la ley, ¿sí? Ha pasado mucho cuando hay que juzgar algunos casos con los jóvenes, cuando sucede algo que hay una ofensa entre dos, ¿verdad? Cuando hay una ofensa de un chico hacia otro, ¿sí? Y esto llega a oídos de los padres, normalmente, ¿sí?, te encuentras con algunos padres que dicen, ok, quiero pues realmente ver una sanción adecuada. Quiero ver la sanción adecuada hacia el ofensor o para el ofensor. Ajá. Y es común encontrarte esto. Ok, a ver, hubo una ofensa, ¿y qué es en lo primero que piensas cuando hay una ofensa? Ok, ¿cuál es la sanción? ¿Qué aplica? ¿Qué sanción aplica en este caso? Ah, mira, hizo esto. Ah, ok. ¿Qué va a ser la sanción? O va a llevar esto, va a llevar lo otro, va a llevar un recado, o ¿qué hacemos? ¿Sí? Ahora, un aspecto central dentro de la ley es el derecho de la víctima y la restitución. No podemos dejar de lado la misericordia tampoco. En estos casos, muchas veces el pensamiento se nubla cuando quieres buscar la sanción perfecta para este caso. Ah, se violó esta ley, hubo una ofensa, ok, ¿cuál va a ser la sanción perfecta o que va a encajar según la ley de Dios? Y buscas y dices, a ver, ¿qué ley de caso aplica en esta situación? ¿Sí? Pero cuando nos olvidamos de la justicia, de la misericordia y la necesidad de restaurar a la otra parte, podemos caer en una violación de la ley. ¿Sí? Muchas veces queremos sancionar a la otra parte, pero no buscamos su restauración, sino es qué sanción va a llevar, qué castigo, para que aprenda, pero nunca es tratar con misericordia. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de la esclavitud o la servidumbre en la Biblia tiene como foco central la restitución. ¿Sí? Y esta ley tiene que ver la restitución, pero también tiene otro aspecto importante que es la restauración del ofensor. Por ejemplo, tú no vas a ver en la Biblia, por ejemplo, un sistema penitenciario donde meten a los criminales, donde meten a los ladrones. Nunca lo vas a ver porque viola estos principios del derecho a la víctima y la restauración del ofensor. En cambio, la ley de la servidumbre o la esclavitud en la Biblia pasaba o se aplicaba cuando una persona o robaba o simplemente no podía mantenerse a sí mismo y se iba bajo la autoridad de un amo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba con aquellos que robaban y no podían pagar lo que habían robado más el extra? Se iban como siervos de aquel a quien habían robado. Y el punto aquí era que con su trabajo
restituyeran el daño y a su vez se pudieran restaurar. ¿Sí? Entonces vemos cómo estos dos aspectos van de la mano. Va la justicia, pero también va la misericordia. Entonces son dos partes de la misma moneda. Ahora, con esto no estamos diciendo, o no digo, cuando hablo de la misericordia, no estoy hablando en el sentido de que, bueno, vamos a dejar de lado las consecuencias. Como tenemos que aplicar misericordia, vamos a dejar de lado las consecuencias. No, sino que el trato tiene como meta la restauración de la persona. Ahora, en este caso, en nuestro pasaje, el día de reposo deja de ser día de reposo cuando dejamos de lado la misericordia y la justicia. ¿Sí? Dejar sin comer a los hombres, porque es día de reposo, es una violación del mismo, porque pierde su efecto de anunciar la libertad, sino lo que hace es anunciar esclavitud o llamar a la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es día de reposo, el día de reposo cristiano, que es nuestro domingo, y hay una obra de necesidad que tú tienes que hacer? De cuidar a algún enfermo, de ver por algún familiar que está en una situación, por ejemplo, de enfermedad o de necesidad, y tú dices, híjole, es que es domingo, yo no puedo, tengo que ir al culto, tengo que cumplir con la iglesia. Has violado el día de reposo. ¿Sí? En verso 6 en adelante nos dice Lucas que en otro día de reposo, en la sinagoga donde enseñaba Jesús, había un hombre con la mano seca. Y especifica ahí, con la mano derecha seca. Y que los escribas, los fariseos acechaban a Jesús para ver si Jesús sanaría en el día de reposo. Fíjate lo que dice ahí, versos 8 al 11. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Ahora, en esta ocasión, Jesús les va a enseñar de qué manera, poniéndolos a juzgar, poniéndoles a trabajar su mente en términos de la ley. Y él dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y esta pregunta dejaría en evidencia ¿qué sistema de ley obedecen? ¿Qué ocupaba en su sistema jerárquico el primer lugar? ¿La tradición o el bien? Y es el mismo principio aquí que el de comer espigas. Es la misericordia como un elemento básico del día de reposo. Un hombre con una mano derecha seca, ¿de qué nos habla? ¿Qué implicaría tener una mano derecha seca? Que no podía trabajar. O que podía sentir dolor, no sabemos, ¿verdad? En cualquier caso, el dejar a un hombre así, cuando tienes la capacidad de ayudarle, sería una violación de este mandamiento. Porque estarías dejando de lado la misericordia y la justicia por cumplir una ley, ¿sí? Entonces podemos pensar que estamos cumpliendo la ley por encima o el cascarón, pero olvidarnos del fundamento o el motor de cada mandamiento, ¿sí? Entonces decir, sí, veo que está mal, veo que tiene dolor y yo tengo algo que le puede ayudar y se lo niego porque es día de reposo, es una violación de este mandamiento, ¿sí? ¿Qué nos dice la pregunta sobre el día de reposo del catecismo? Dice, ¿cómo hemos de santificar el día de reposo? Y dice, hemos de santificar el día de reposo absteniéndonos en todo este día
aún de aquellos empleos o recreaciones mundanales que son lícitas en los demás días, y ocupando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios. Salvo, fíjate, dice, aquella parte que se emplee en hacer obras de necesidad o de misericordia. Entonces, todo el día de reposo está dedicado a Dios, ¿sí? A descansar en Él, a alabarle, a glorificarle, ¿sí? Públicamente y en lo privado. Eso es lo que tenemos que hacer. Salvo, dice, que se presente alguna obra de necesidad o de misericordia. Entonces, Dios, al reservarse un día a la semana para sí mismo, no quiere decir que el resto de lunes a sábado son para ti, para que tú hagas lo que tú quieras. No. Sino que ese día representa que es del Señor y que Él tiene autoridad sobre el resto de la semana también. Sin embargo, el guardar el día de reposo implica reconocer su señorío y dominio sobre nuestras vidas. Entonces, el principio es siempre el descanso o el reposo. Sin embargo, no debemos dejar de lado las obras de necesidad o misericordia, porque según aquí son obligatorias. Es lo que les mencioné, si es día de reposo y hay un familiar enfermo que necesita cuidado, ¿lo vas a dejar a su suerte por descansar o vas a ayudarle? ¿Sí? ¿Lo vas a dejar ahí en dolor? ¿Lo vas a dejar abandonado porque es el día del culto? ¿O vas a ir a atenderlo? ¿Sí? Eso es básico en este mandamiento. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 12, verso 11. Él dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche la mano y la levante? Imagínate, lo está diciendo para una oveja. ¿Cuánto más para un hombre? ¿Sí? O sea, ¿habrá algún cristiano o qué clase de hombre vas a ser si ves una oveja, la oveja de tu hermano, atorada en un lugar, ¿sí? Y tú no le ayudas por guardar el día de reposo? ¿Existirá según lo que dice Jesús? Ahora, cuando habla la ley, ¿sí?, sobre un animal, sobre un buey, sobre un asno, tal vez es difícil, incluso aquí como Jesús dice, una oveja. Pues, ¿a quién conocemos que tenga ovejas? A nadie, ¿no? Salvo el tío Pedrín, ¿no? Pero no hay alguien que tenga bueyes, ¿no? Entonces, dice, si tú ves que tiene su oveja o su asno, su buey que se cayó, ¿sí?, en un hoyo, en día de reposo, ¿lo vas a dejar ahí? Ahora, ¿qué implica esto? Cuando hay un animal de este tipo, o se menciona en las leyes, un animal así, está hablando también de una herramienta de trabajo. Entonces, no solamente pueden ser animales, puede ser la herramienta de trabajo de un hermano. Imagínate, tienes un hermano que tiene un Uber y tú tienes la herramienta que tienes para ayudarle a componer su coche. O tú tienes el conocimiento para ayudarle a componer su herramienta de trabajo. Aplica en este sentido. ¿Lo dejarías? Es que es día de reposo, mi hermano, ni modo. Voy a guardar mi herramienta y me voy a la iglesia. O le ayudas. Esa es una obra de necesidad y de misericordia. ¿Sí? Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que el día de reposo está ¿para qué? Para nosotros, está para nuestro beneficio. Pero cuando ponemos el día de reposo, sí, por encima de los hombres, se vuelve una carga. Porque ahora dejamos de hacer obras de misericordia, dejamos de lado la necesidad del prójimo por cumplir con el día de reposo. Entonces estamos dejando de lado el principio del descanso. ¿Sí? Entonces el llamado del hombre es a servir al Señor. ¿Hay descanso para nosotros? Sí, pero si hay trabajo que hacer, lo tenemos que hacer.
Entonces el día de reposo es un regalo para nosotros y no debe de ser visto como una carga como los fariseos trataban de hacerlo. En ambos casos, tanto cuando los discípulos recogieron espigas y comieron porque tenían hambre, como en el caso del hombre de la mano seca, ¿sí?, los fariseos habían puesto la misericordia y la necesidad de lado por cumplir la ley. Entonces la ley la habían puesto por encima, esta ley específicamente. ¿Sí? Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando estudiamos la ley de Dios y meditamos en su aplicación en la vida diaria, debemos tener siempre en mente que no podemos desligar su aplicación de tres aspectos importantes: de la fe, de la justicia y la misericordia. Fuera de esto, cuando tú quieres juzgar, cuando tú quieres aplicar la ley de Dios, quitando la fe, la justicia y la misericordia, caes en el fariseísmo. Cuando buscamos juzgar a nuestros hermanos según nuestro propio estándar, somos fariseos. Cuando usamos la ley o la dejamos de lado, porque no vemos en ella misericordia, fe y justicia, somos fariseos. ¿Sí? Entonces tenemos el llamado de juzgar correctamente según la ley de Dios, pero juzgar con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Teniendo estos elementos en la mente: la fe, la justicia y la misericordia. Jesús lo dijo claro ahí en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Fíjate, lo que hacían los fariseos era, pues yo soy un diezmador, yo voy a diezmar el eneldo, el comino, ¿sí? Pero voy a dejar la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante de la ley. Y dice Jesús, esto era necesario hacer. O sea, no te quites de diezmar el eneldo, no quites de diezmar el comino, diezmalos, es bueno, ¿sí? Pero también hay que hacer lo otro, la misericordia. Entonces, en el caso de los fariseos, era bueno buscar el reposo, era bueno buscar no hacer obra, sino descansar en el Señor, pero no lo puedes divorciar de la fe, la misericordia y la justicia. No puede ser, porque si tú haces eso, lo que estás haciendo es violar la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el llamado hacia nosotros? Enfocarnos en lo que realmente importa. Si hemos juzgado como fariseos, si hemos juzgado dejando la misericordia, si hemos juzgado al hermano dejando de lado la justicia, deja de hacerlo y empieza a juzgar con justo juicio. Ese es el llamado hacia nosotros. Es que ¿cómo puede ser que haga esto según mi estándar? ¿Cómo puede ser que se vista de esta manera? ¿O cómo puede ser que piense de esta manera? ¿O cómo puede ser que haya dicho esto o haya dicho aquello? Si juzgamos, hay que juzgar con justo juicio, teniendo en mente la justicia, la fe, la misericordia. Es que este hermano cometió este pecado. A ver, se le tiene que sancionar de esta manera. Y no buscamos la restauración, no buscamos la misericordia, no buscamos, ¿sí?, el que esta persona pueda restaurarse. Estamos actuando como el sistema judicial de los hombres. ¿Qué sanción necesita? ¿Sí? ¿Qué sanción necesita? ¿Cuál es la mejor sanción para este, para otro? ¿Y cómo no se me va a escapar? ¿Sí? Porque muchas veces, muchas de las leyes que vemos de los hombres tienen como propósito eso. Mira, te voy a sancionar, como ahora lo de tránsito, te voy a sancionar si te pasas un alto, ¿verdad? Pero como normalmente te lo pasas porque vienes rápido, bueno, entonces voy a poner otra ley para que ya no vengas rápido. Voy a poner una cámara
y te voy a multar por ir a exceso de velocidad. Pero como tú quieres violar esa ley también, voy a poner más cámaras para que, y empieza a ser una carga, cuando una ley debe de ser para el beneficio del hombre, para la justicia, para aplicar misericordia, para el bien general, ¿sí? Pero no, al parecer las leyes son para castigar solamente, para ver qué mejor sanción aplica en este y en este caso. Y eso no solamente pasa en un sistema humanista, sino lo aplicamos también nosotros en la iglesia. Entonces es importante, y ahorita lo vemos que en el día de reposo, pero cualquier ley tiene que ver con este mismo aspecto: la justicia, la fe y la misericordia, porque estos son el cimiento mismo de los mandamientos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque podemos siempre aprender más. Ayúdanos, Señor, a juzgar con justo juicio, Señor, a no olvidarnos de que el cimiento mismo de tu trono es la misericordia y la justicia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no dejar de lado estos tres aspectos que son fe, justicia, misericordia, sino que podamos, Señor, evaluar todas las cosas y aplicar la ley, Señor, teniendo en mente estos tres principios, Señor, que son, como dices, lo más importante de la ley. Ayúdanos, Señor, a no ser fariseos, a no ser, faltos de misericordia con nuestros hermanos, sino que siempre busquemos el restaurar, siempre busquemos, Señor, la aplicación de la justicia, Señor, y tu orden. Gracias, Padre, y ayúdanos con esto, porque reconocemos que día a día estamos tomando decisiones y estamos juzgando, Señor. Que podamos honrarte en esto. En el nombre de Jesús, amén.